Hola. Les doy la bienvenida al canal Revelación de Reddit. Por favor, no olviden dejar un me gusta y suscribirse, ya que eso es muy importante para el crecimiento del canal. Estamos comenzando. En una ajetreada noche de viernes, el bar vibraba con energía, una sinfonía de risas, conversaciones animadas y el rítmico tintineo de los vasos. Sin embargo, en medio de esa atmósfera vibrante, Thomas se sentía aislado, atrapado en un momento que parecía a la vez surrealista y dolorosamente real. Estaba sentado en la barra, su bebida intacta, su mirada fija en su esposa, Jessica, quien irradiaba un brillo que le parecía extraño. Las luces tenues del bar parpadeaban, reflejándose en el cristal, pero no eran ellas las que hacían brillar sus ojos, era la atención que recibía de otro hombre sentado a su lado. El corazón de Thomas se aceleró al ver a Jessica interactuar con Alex, alguien a quien apenas conocía. Desde lejos, parecía algo inocente, solo dos amigos compartiendo una risa. Pero había una intimidad en la postura de Alex, su brazo apoyado casualmente en el respaldo de la silla de Jessica, que hizo que un escalofrío de incomodidad recorriera a Thomas. La forma en que Jessica se inclinaba hacia él, sus dedos demorándose en el brazo de Alex, le pareció una violación, como si estuviera traicionando el vínculo sagrado que alguna vez compartieron. Cada sonrisa intercambiada entre ellos cortaba a Thomas como una cuchilla, profundizando el abismo de confusión y traición dentro de él. Mientras trazaba el contorno del vaso con su dedo inquieto, su mente se sumía en una espiral. Se aferraba desesperadamente a la creencia de que Jessica solo estaba siendo sociable, tratando de racionalizar su comportamiento en un intento inútil de contener la tormenta que crecía dentro de él. La risa que una vez llenó sus vidas ahora resonaba vacía en sus oídos, cada carcajada un recordatorio de la distancia que se había instalado entre ellos. Su corazón pesaba como plomo en su pecho, pesado e inflexible. Chris, un viejo amigo, interrumpió sus pensamientos turbulentos, parándose a su lado con una expresión preocupada. «Esto no se ve bien, amigo», dijo, su voz cargada de empatía. Thomas permaneció en silencio, la humillación del momento inundándolo como una ola, haciéndolo sentir invisible en medio de la multitud. El peso de la risa de Jessica con Alex era asfixiante, un recordatorio de la realidad que no estaba listo para enfrentar. Finalmente, incapaz de soportar más la escena, Thomas empujó la silla hacia atrás y se puso de pie, se sentía dividido, una parte de él quería huir, desaparecer en la noche, mientras que otra, impulsada por una necesidad desesperada de claridad, lo empujaba hacia adelante. Al acercarse a Jessica, el mundo a su alrededor se convirtió en un borrón. «Jessica», susurró, su voz firme pero temblorosa de emoción. Sus miradas se encontraron por primera vez en la noche, y por un breve momento, vio un destello de sorpresa en sus ojos antes de que ella lo ocultara detrás de la radiante sonrisa que él una vez amó. «Oh, hola, cariño». Lo saludó ella, su tono ligero y efusivo, en total contraste con la tormenta que rugía dentro de él. «¿Recuerdas a Alex, verdad?» El corazón de Thomas se hundió al escuchar el nombre de Alex. La sonrisa autosuficiente en el rostro del hombre solo profundizó el pozo de desesperación en su estómago. «Necesitamos hablar», dijo Thomas, su voz más fría de lo que pretendía, la urgencia del momento apretándolo como un lazo, pero luchaba por mantener la compostura. Jessica vaciló, su mirada dirigiéndose brevemente a Alex, quien parecía absorber la situación con una arrogancia que hizo hervir la sangre de Thomas. Empezó, pero Jessica lo interrumpió, su voz indiferente. «¿Solo estábamos?» Él la cortó, la frustración burbujeando en la superficie. «No, necesitamos hablar ahora». La postura de Jessica cambió, soltó un pesado suspiro, murmurando algo a Alex antes de, a regañadientes, seguir a Thomas hasta un rincón más silencioso del bar. «¿Qué pasa?», preguntó ella, cruzando los brazos de manera defensiva, su postura reflejando una mezcla de indignación e irritación, como si ella fuera la víctima en la situación. Thomas la observó, buscando a la mujer que amaba, pero todo lo que vio fue a alguien transformado, una extraña envuelta en una máscara de indiferencia. «¿Qué estás haciendo, Jessica?», preguntó, el peso de las palabras cargado de un dolor no expresado. «Me estás humillando delante de todos». Sus ojos se estrecharon, un destello de impaciencia pasando por ellos. «Estás exagerando», respondió con desdén, su voz sugiriendo que todo aquello no era más que un malentendido. «Solo nos estamos divirtiendo. Alex es un amigo». «¿Un amigo?», replicó Thomas, su voz afilada con incredulidad. «¿Un amigo pone la mano en tu hombro y te susurra al oído? ¿Te ríes así con un amigo?». La incredulidad en su voz era palpable, una herida emocional expuesta para que ella la viera. Jessica rodó los ojos, desestimando sus preocupaciones como si fueran insignificantes. «¿Estás siendo ridículo? ¿Siempre tienes que ser tan paranoico?». La palabra, paranoico, lo golpeó como un puñetazo. «¿Paranoico?», repitió, su frustración en aumento. «Si así es como van a ser las cosas, tal vez deberías». Pero su rabia vaciló, el peso del momento drenó todas sus palabras, dejando solo el dolor crudo. Jessica no respondió de inmediato. Un tenso silencio se cernió entre ellos antes de que ella se encogiera de hombros con indiferencia. «Si estás tan incómodo, quizá deberías irte. Yo la estoy pasando bien». Y con eso, se dio la vuelta sobre sus talones, regresando con Alex como si nada hubiera pasado. Como si el corazón de Thomas no se hubiera roto en ese instante. Las risas y conversaciones a su alrededor volvieron a llenar el ambiente sin esfuerzo, un recordatorio cruel de la vida que sentía escurrirse entre sus dedos. Al salir del bar, Thomas fue recibido por un silencio inquietante. El sonido amortiguado de las risas y la música desaparecía tras las puertas cerradas, pero, en su mente, el caos reinaba. Imágenes de la risa de Jessica, de su toque y de sus palabras susurradas a Alex se repetían incansablemente.
Cada respiración era una lucha, mientras la ira y la traición avivaban un fuego dentro de él. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Jessica. ¿Estás bien? Sabes que te amo, ¿verdad? Miró la pantalla, la amargura creciendo dentro de él mientras apagaba el teléfono con una sonrisa vacía. ¿Eso era lo que debía ser el amor? Si lo era, se sentía completamente perdido en él, a la deriva en un mar de confusión y desilusión. Esa noche, se sentó solo en la sala oscura, lidiando con una única pregunta: ¿qué nos pasó? La risa que antes llenaba la casa de calidez ahora se sentía como una cuchilla clavada en su pecho, girando cada vez más profundo. No podía sacar de su mente lo que Jessica había susurrado a Alex antes de seguirlo. Aunque no quisiera, el recuerdo desataba nuevas olas de dolor. Por la mañana, la ira que había hervido dentro de él comenzó a calmarse, dando paso a una resolución firme. Cuando Jessica finalmente volvió a casa, llevaba la misma ropa de la noche anterior. Su cabello estaba un poco despeinado, como si hubiera dormido con esa misma ropa. Buenos días, dijo casualmente, como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Thomas permaneció en silencio, su mirada fija en ella. El silencio entre ambos era pesado, cargado de palabras no dichas. Entonces, algo dentro de él se rompió. Esto no podía seguir así. Una decisión se cristalizó en su mente: necesitaba la verdad, necesitaba enfrentar la realidad que había estado evitando. Mientras daba un sorbo a su café, finalmente habló, su voz tranquila pero cargada de un tono definitivo. Jessica, dijo, sin molestarse en encontrar su mirada, el peso de la conversación flotando entre ellos. Necesitamos hablar sobre anoche. Jessica vaciló, sus ojos desviándose hacia la taza de café antes de encogerse de hombros. ¿Qué hay que hablar? Solo pasé un rato con un amigo, dijo, intentando minimizar la gravedad de la situación, como si sus palabras pudieran borrar todo lo ocurrido. Thomas soltó un suspiro lento, dejando la taza sobre la mesa con cuidado deliberado. Deja de mentirme, dijo, su voz firme, cargada de decepción. Ya lo sé todo. El cambio en la expresión de Jessica fue instantáneo. Un destello de pánico y culpa cruzó su rostro antes de que intentara recomponerse. Pero Thomas ya lo había visto. ¿De qué estás hablando? Preguntó ella, la ligera vibración en su voz traicionando su confianza. Thomas metió la mano en el bolsillo y colocó un sobre la mesa entre ellos, su peso cargado de implicaciones. Jessica dudó, su mano temblando levemente al tomarlo y abrirlo. Dentro, había fotos, capturas de pantalla de mensajes, recibos de hotel, pruebas de todo lo que había sucedido a sus espaldas. Su rostro perdió todo color, quedando pálido como un fantasma al enfrentarse a la realidad de sus acciones. Thomas, empezó, pero sus palabras vacilaron, atrapadas en la telaraña de sus propias mentiras. ¿Qué vas a decir, Jessica? La presionó él, su voz cargada de una furia contenida. ¿Qué fue un error? ¿Qué no significó nada? Cualquier excusa que des no cambia nada. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, un reconocimiento silencioso del dolor que había causado. Te debo una explicación, susurró, su voz frágil y cargada de arrepentimiento. Thomas negó con la cabeza, soltando una risa amarga que resonó con el dolor en su corazón. No, dijo fríamente, la decisión final flotando en el aire: lo que me debías era honestidad, y perdiste eso. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Jessica dejó el sobre de nuevo sobre la mesa, sus hombros temblando mientras secaba una lágrima. Te amo, susurró, su voz quebrándose, nunca quise que esto pasara. El corazón de Thomas se contrajo con sus palabras, pero dentro de él sintió una determinación inquebrantable. Si me amaras, respondió él, su voz baja pero firme, no habrías hecho esto. Su tono permaneció estable, pero cargado de una certeza innegable. Esta relación lo era todo para mí, y ahora, no es nada. La desesperación brilló en los ojos de Jessica mientras lo miraba, su voz temblando mientras suplicaba. ¿Qué quieres que haga? Thomas respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión asentarse sobre él como un manto. Quiero que te vayas, Jessica jadeó, sorprendida. Si alguna vez quieres tener la oportunidad de ser parte de mi vida otra vez, tendrás que demostrar que has cambiado. Eso significa terapia, eso significa esfuerzo. Pero ahora, ya no hay lugar para ti aquí. Las manos de Jessica temblaban mientras reunía sus cosas, la realidad de la situación pesando sobre ella. Cuando llegó a la puerta, se giró por última vez, sus ojos implorando comprensión. No quiero perderte, susurró, su voz apenas un aliento. Thomas no respondió. La puerta se cerró detrás de ella, y por un largo momento, él se quedó allí de pie, en silencio. Los ecos de la conversación reverberaban en su mente. Pero, por primera vez en mucho tiempo, aquella soledad le trajo paz. La incertidumbre sobre si Jessica cambiaría o no flotaba en el aire, pero una cosa era clara: había recuperado su dignidad. Y eso valía más que cualquier cosa que hubiera perdido. Conclusión-revelación de Reddit. La situación que Thomas vivió en aquel bar, entre el dolor, la desconfianza y la traición, marcó el punto de quiebre de una relación que parecía haber sido construida sobre mentiras y engaños. Al enfrentar a Jessica, no solo la confrontó a ella, sino también a las sombras que había cargado durante tanto tiempo. La verdad, por dolorosa que fuera, se volvió ineludible, y el peso de sus palabras: si me amaras, no habrías hecho esto, resonó con una fuerza devastadora. Al expulsar a Jessica de su vida, Thomas tomó la difícil pero necesaria decisión de liberarse de los restos de una relación corrompida. Su ausencia era a la vez un alivio y una herida abierta, pero, sobre todo, significaba un nuevo comienzo.
Por primera vez, no estaba a la deriva, no estaba atrapado en la esperanza vacía de que las cosas volvieran a ser como antes. La puerta que se cerró no solo simbolizaba el fin de un capítulo, sino el inicio de un nuevo camino, lleno de incertidumbres, pero también de un redescubrimiento de su propia dignidad. Sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, que las cicatrices de ese momento quedarían marcadas en su alma. La vida seguiría, con o sin Jessica. Y en el silencio que quedó, comprendió que, aunque había perdido el amor de Jessica, había encontrado algo mucho más valioso, la paz interior. Lo que antes parecía una vida destrozada, ahora se transformaba en la promesa de un futuro donde pudiera reconstruirse, más fuerte y más sabio, dispuesto a seguir adelante y a buscar la verdad en cualquier relación que construyera en el futuro. Y así termina la historia de hoy. Si te gustó, deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Tu apoyo es súper importante para que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal para no perderte ninguna nueva historia. Gracias por ver otra historia de nuestro canal.